Hola Libra, bienvenidos a Cama Tarot, tu primera lectura del año, como no puede ser de otra manera, tu lectura de amor, eso que tanto os gusta. Libra, antes de nada quiero daros las gracias de corazón por vuestro apoyo, por vuestros likes, por vuestros comentarios, por todos los que estáis suscritos y todos los que os suscribís día a día. Gracias de corazón. Vamos a empezar vuestra lectura, ¿de acuerdo?, con unas frases, ya sean de vuestra persona de interés o incluso de vuestro subconsciente. A ver qué es lo que tenemos por aquí para mi querido signo de Libra. Quiero compartir mi felicidad contigo. Utilizo las posesiones materiales para enmascarar mi verdadero yo. Parece ser que hay una persona, ¿no?, como que intenta aparentar algo. Quizás intenta aparentar que está bien y no lo está. Por ejemplo, asuntos pendientes. Todavía tenemos cosas que resolver y discutir. Al parecer, veo que muchos de vosotros tenéis una comunicación, una conversación pendiente con una persona. Parece ser que esa conversación finalmente se va a acabar dando. Entiendo que algunos no queréis, pero soy consciente que de la inmensa mayoría os va a venir muy bien hablar con esa persona, aclarar ciertas situaciones y en consecuencia liberaros de esa carga. Escapar. Me fui cuando las cosas se pusieron difíciles. Me fui cuando las cosas se pusieron difíciles. Parece ser que hubo una persona que tuvo miedo de la conexión, de la relación o del camino por el cual transcurría. A veces hay personas que cuando no están acostumbradas a ser queridas, a ser tratadas bien, cuando alguien les da ese cariño, cuando alguien les da ese trato que por desgracia desconocen, huyen y tienen miedo. Podrá ser tu caso, no te lo niego. Y podrá ser que ahora, quien huyó, esté preparado. Vamos a ver qué tenemos. Abrimos con la carta del oráculo que dice: contemple su vida amorosa con optimismo. El pensamiento positivo y la fe le traerán el amor. Pues la verdad es que sí, tiene mucho sentido, ¿no? No podemos pretender conocer a alguien si estamos llenos de miedos, de prejuicios, de inseguridades. Yo siempre os digo que para empezar una relación, para empezar una conexión, tenemos que ser capaces de ofrecer lo mejor de nosotros mismos. Y eso es una especie, digamos, como de consejo que os está dando las cartas directamente, ¿no? Que antes de abrir tu corazón, antes de empezar una nueva relación, que estés realmente seguro, que estés realmente convencido de que eres capaz de dar lo mejor de ti. Si no es el caso, tómate un tiempo para sanar, para analizar, para meditar, para ver hacia dónde te quieres dirigir. Bien, pues vamos allá con el tarot. Abrimos con una sota de copas. Siento que viene una conexión, una relación, una declaración de intenciones muy interesante para los que estáis solteros. Una persona que tiene intención de conquistar tu corazón. Parece ser que no es una persona nueva. Al parecer es alguien que está, que ha estado ya dentro de tu energía, por lo tanto, alguien que ya conoces, aunque probablemente sea una persona con la cual nunca llegaste a tener nada. Quizás ese amor platónico de la escuela, ese amigo que se alejó por el motivo que fuese, ese conocido, es igual. Hubo una conexión con alguien que no se pudo acabar dando, pero que finalmente veo que vais a tener vuestra oportunidad. Pero os quiero reiterar algo porque es la energía que veo más marcada aquí. Si realmente tú quieres que tu vida sentimental prospere, tienes que creer en ti. Tenéis que confiar más en vuestras aptitudes, en vuestras posibilidades. Que hayáis tenido una mala experiencia no significa que siempre tenga que ser igual. Y esto es algo que tenéis que tener muy, muy claro. Tener una mala experiencia no significa que tenga que ser siempre igual, ¿de acuerdo? Las personas aprendemos de los errores.
evolucionamos, incluso mejoramos. Y al igual que lo hacemos nosotros, también lo hacen los demás. Que hayas chocado con alguien, que hayas tenido una mala experiencia, no implica de que siempre vaya a suceder lo mismo. Me hace mucho hincapié en esto, porque yo siento que muchos de vosotros habéis estado tristes, depresivos, desganados, porque no os fue muy bien en el amor, que digamos. Oye, seamos honestos, ¿quién no ha pasado por ahí? Todo el mundo ha tenido una decepción amorosa. Todo el mundo le han hecho daño, se ha sentido traicionado, engañado, lo que sea. Por desgracia, todo el mundo pasó antes por ahí. Créeme, eres fuerte y lograrás lo que te mereces. Muchos tenéis muchas cargas, tenéis muchas obligaciones, noto mucho estrés, mucho agobio. Os noto como demasiado mentales, tenéis que permitir que las cosas fluyan, ¿de acuerdo? Yo sé que, sí, es que es muy fácil hablar, que tal, que cual, lo sé, tranquilos, lo sé. Pero créeme, si tú crees en ti, si tú confías en ti, viene esta oportunidad a tu vida, viene esta persona especial, esta persona que quiere declararse, esta persona que viene, digamos, con esa aptitud, con esas ganas, con esa ilusión, con esos sueños, una persona que te quiere hacer una propuesta. Ha llegado la hora de cerrar ciclos, ¿vale? De romper esas cadenas, esas ataduras, esas malas experiencias que muchos de vosotros habéis tenido que vivir, pero que al final de cuentas ha sido algo enriquecedor, ¿no? Porque siempre aprendemos de los errores. Y eso, aunque no lo parezca a simple vista, creerme que es positivo. A ti que estás en pareja, a ti que estás en conexión, veo que hacéis un buen equipo, hay conversación fluida, os entendéis, sois dos personas que realmente tenéis una atracción mutua, tenéis esa sensación, ese sentimiento de trabajo en equipo. La verdad es que os siento muy bien, os veo como con esas ganas de avanzar, de seguir hacia adelante, y desde luego esto es lo que vais a obtener en pareja. A ti que estás solo, me habla mucho de esto, ¿vale? Que si eres positivo, hay una persona esperando, hay una persona que va a entrar en tu vida. Pero claro, yo no me acerco a una persona que está siempre llorando. Yo no me acerco a una persona que siempre está con mala cara. Yo me acerco a una persona que me hace sonreír. Yo me acerco a una persona que me transfiere bienestar. Y eso es lo que tú tienes que reflejar, cielo. Por eso es muy importante que muchos de vosotros sanéis vuestras heridas. Luego todo llegará. No le deis tantas vueltas a las cosas. Dejaros llevar y empoderaros. Obtener vuestra mejor versión y os garantizo que todo fluirá. Hay una persona que os va a ayudar, una persona que os va a echar una mano. Un amigo, un compañero de trabajo, un familiar, quien sea. Te va avanzando y saliendo hacia adelante, dejando atrás los miedos, los prejuicios, los bloqueos y el malestar. Se acabó la sensación de soledad. Se acabó ese sentimiento de tener la sensación, ¿no?, de que nadie me entiende, de que nadie va a estar conmigo, de que no le importo a nadie, etc. ¿Vale? Va siendo hora de que os alcéis, que os elevéis, que os queráis, que os mimáis, que os deis lo mejor, ¿vale? Yo, por lo que veo, muchos de vosotros sois personas muy buenas, personas muy nobles, con un gran corazón, y siempre dais lo mejor. ¿Qué pasa? Que no siempre os han respondido igual, y eso es frustrante. Lo sé, lo entiendo. Entiendo que eso es doloroso, entiendo que eso es malo y que no os lo merecéis. Pero por eso os digo, sanar, dar lo mejor de vosotros y siempre trabajar el equilibrio. Da lo que recibas. Si no te dan lo que tú das, no es ahí. Así que bueno, Libra corazón, arriba ese ánimo, que veo que vienen cosas muy buenas, de verdad te lo digo. Lo único que tenéis que creer más en vosotros, levantar un poquito esa autoestima y volver a brillar con esa maravillosa luz que tanto os caracteriza. Libra, dicho esto, me despido de ti, espero de corazón que te haya gustado la lectura y si es así, me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además me dejas un mensaje en los comentarios que contenga la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes. Dicho esto, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Te quiero, cielo.
Bendiciones, buen año.